Confirmamos si nos está escuchando de manera adecuada y probamos su audio. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches, noches, estimado estimado Germán. Germán. Yo Yo les les miro miro muy muy bien bien y y les les escucho escucho correctamente. correctamente. Muy bien, doctor, buenas noches. Primero, gracias por aceptar esta entrevista con usted. Es bastante difícil comunicarse. Oiga, parece que ha estado refundido por el cerro que no le podíamos ubicar la semana pasada. Así que gracias, doctor, por esa deferencia que tiene con este medio de comunicación. Vamos a comenzar hablando de política, doctor Pazmiño. Estamos inmersos ya en una nueva campaña política adelantada, a medio tiempo casi. Y las expectativas que tiene la población es ver lo que pasa con el nuevo gobierno, a ver si se solucionan todas las cosas que están golpeando a la población ecuatoriana. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. En efecto, bueno, gracias primero por la invitación, estimado Germán. Un abrazo a todos los bolivarenses que nos están escuchando, nos están mirando a través de las redes sociales de Radio Espacio. En verdad, estos días estuve por las comunidades y las partes rural del Cantón Chilianes, ayudando en la campaña a presentar por lo menos inicialmente a los candidatos de la Revolución Ciudadana. Estoy ahí también porque mi hermano Jorge Remigio Pazmiño está en la lista de asambleístas por la provincia de Bolívar. Y me ha agradado mucho estar estos días por allá porque hemos visto la recepción muy alegre, muy calurosa y multitudinaria de la gente, al menos en Chillán. Claro, es mi tierra, la tierra de mi hermano. Hemos sido recibidos con toda la alegría y toda la satisfacción. Conozco que en los otros cantones de la provincia igual hay la misma motivación, la misma satisfacción de volver a trabajar por la Revolución Ciudadana, luego de tanto daño que han hecho desde los procesos de odio, desde los procesos de persecución que se planificó en el gobierno de Lenín Moreno. Y yo quiero ser muy enfático en eso. Hay algunos amigos, personas que me han escrito a las redes, a los grupos de WhatsApp que tenemos, dice, pero doctor, usted fue ministro de Justicia de Lenín Moreno, ¿y cómo es que ahora nuevamente está con la Revolución Ciudadana? Y ahí debo aclarar, yo estuve con Lenín Moreno al inicio de su gobierno, cuando todos los miembros de Revolución Ciudadana, de Alianza País, participamos para que gane las elecciones, pero luego vino la traición de Lenín Moreno. Yo participé como ministro de Justicia en algunas reuniones donde se programó la persecución. Y eso quiero ser muy enfático. Hubo un proyecto, un programa de persecución, y es por eso que antes ni siquiera de que se convoque al concurso ya sabíamos que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, iba a ganar el concurso. Por eso lo dicen a 10-20, porque sacó 10 sobre 20 en el concurso escrito, pero tenía que ganar. Si el segundo en el concurso sacaba 11 puntos y ella sacaba 19, perdía el concurso. Pero, oh sorpresa, ya sacó 20 y el segundo sacó 10. Es decir, todo estaba programado. Cambiar los ministros de la Corte Nacional de Justicia también lo programaron para poner a personas que vayan obedientemente a dictar las sentencias. Y ahí tenemos la sentencia del caso Sobornos, que se había llamado caso Bochornos, donde en 8 meses, primera instancia, segunda instancia y casación. En 8 meses, cuando ese proceso dura mínimo 4 o 5 años. Así es que estamos sumados a este proyecto de recuperar la patria, esta patria que está totalmente destrozada, totalmente acabada, y recuperar la patria va a ser un trabajo muy duro. He visto en la provincia de Bolívar, lamentablemente, una animadversión hacia la Revolución Ciudadana, hacia los correístas, por una mala información. Tremenda información equivocada que es propio de este proyecto de persecución y odio que se creó en el gobierno de Lenin. Y ahí quería aclarar, tan pronto se presentó el proyecto, yo como participé en esa reunión como ministro de Justicia, inmediatamente renuncié. Recordarás, Germán, que yo renuncié exactamente antes de cumplir 6 meses, porque yo no podía permitir que eso suceda. Era una persecución a los mismos compañeros. Y presenté mi renuncia inmediatamente, además de que no había la voluntad de ayudar al sector de cárceles, del sistema de rehabilitación social.
Por eso estamos acá y con el optimismo totalmente elevado. Vemos de que la candidata Luisa González a la presidencia y Andrés Arauz a la vicepresidencia están en las encuestas totalmente alejados de quienes les persiguen, y estamos convencidos de que vamos a recuperar la patria para ponerle nuevamente al servicio de la gente más pobre, de la gente más desapoderada, de los nadies, como yo llamo, de los ninguneados. Para ellos hay que volver a trabajar y volver a tener esperanza, volver a ser como fuimos en la época de Correa, el segundo país más seguro de América Latina, el segundo país, el primer país que crecía con una aceleración muy fuerte en el tema económico. Y hay que volver a hacer eso. Lo que ahora lo han destruido hay que volver a reconstruir, mi querido Germán. Ahora, doctor, la pregunta que se hace mucha gente que todavía no cree lo que está pasando, o como es ya muy frecuente escuchar, especialmente en las redes sociales, con este batallón, este ejército de trolls que tiene el gobierno y sus allegados, y todo lo que está pasando en el país es culpa de Correa. Entonces, ¿cómo desmontar esta falacia que se está armando en redes sociales especialmente? Porque hay gente que lamentablemente se cree, ¿no? Dice, mira, hay un comentario, algo, y todo el mundo le insulta. Claro, si tienen 5,000, 10,000 trolls, y ahí sí, todo va a ser posible. Pero ¿cómo lograr desmontar la mentira que han posicionado en este país de lo que está pasando justamente en estos momentos? A ver, como yo participé en las dos reuniones donde se debatió la propuesta y el proyecto de María Paula Romo de la persecución y el odio a Correa, ahí se lanzó algunas ideas, y una de ellas era esto. Como veían que el gobierno de Lenin estaba siendo igualmente un gobierno bastante inútil, bastante ineficiente, habría que decirle a la ciudadanía, no puedo hacer nada porque Correa dejó haciendo esto. No puedo hacer nada porque todo es culpa de Correa. Ahí hay que leer un librito muy bonito que no tiene más de 15, 20 hojas, que se llama La culpa es de la vaca. Ese libro, llevándole a la política, es el mismo caso de Correa. Que los ganaderos se preocupaban de por qué el cuero de las vacas era malo para hacer los zapatos, hacer las chompas, hacer los... Que el del camal, le culpaban al del camal diciendo que él no desposta bien a la res. Y finalmente, después de culpar a tantos, terminaban culpando a la vaca que se rascaba su pelaje en los alambres de púas. Y así todo terminó culpándole a Correa. Todo. Que no puede recuperarse la proyección económica en el país, porque la culpa es de Correa, que dice que se había robado $70,000. 70,000 millones, perdón. 70,000 millones de dólares. Que hay que culparle a Correa porque las políticas del gasto público excesivo de él es que ahora impiden tener plata para que el Estado haga obra pública y haga obra social. Todo era la culpa de Correa. Pero sobre todo el proyecto lo que fijaba era perseguirle por corrupto. Que toda la gente esté metida en su cabeza. Correa es corrupto, Correa es corrupto, Correa robó. Hizo obras, pero robó. Y eso no le podíamos perdonar, porque hubieran hecho más obras y hubieran robado. Y ahora ven que el discurso es, cuando no se roba la plata alcanza para todo. No sé para qué alcanzaría en este gobierno, que no hay ni medicinas en los hospitales, no hay médicos en los hospitales, las escuelas están destrozadas totalmente. No sé para qué les alcanzó. A los otros decían que ha robado, pero alcanzó para hacer todo. Entonces este es un proyecto que se fue estableciendo poco a poco, Germán, en la ciudadanía, y la ciudadanía lo llegó a creer. Lo llegó a creer. Y ahora quitarle eso a la ciudadanía es bien difícil. Yo he hablado con mucha gente en Chillán que me ha dicho, por su hermano sí voy a votar, pero por Correa no. ¿Por qué? Porque vea cómo se robó la plata. Y digo, ¿sabe usted dónde tiene tanta plata? Que yo sí sé, en el Vaticano es que tiene. ¿Quién le dijo? Teleamazonas, Ecuavisa, el Universo Comercio, claro, si ellos son
esos periódicos son, esos medios de comunicación son de la oligarquía, el dueño de Teleamazonas es Fidelegas, que tiene más de 22.000 millones de dólares en paraísos fiscales. El dueño de Coavisa es la familia Alvarado Roca, una de las familias más ricas y oligárquicas de Guayaquil. Entonces, de ellos no vamos a escuchar otra cosa sino eso. Ahora hay 8 candidatos, 7 son de Lazo. 7 son de Lazo, porque por eso no puso, creo, candidatos a la presidencia. ¿Para qué iba a poner 8 más? Ya tiene 7. Por eso no puso, creo, y Lazo candidatos a la asamblea, porque ya tiene tantos candidatos en esos 7 partidos que están por la presidencia, menos la Revolución Ciudadana. Podemos hablar de uno en uno de los 7 y evidenciar por qué yo afirmo y les puedo demostrar que son los candidatos de Guillermo Lazo. Ahora, ¿cómo quitar a la gente de eso? Qué difícil, que es Germán, porque yo venía explicando, ahora en el taxi que cojo, porque llegué ahora de Chillanes a Caquito, porque tengo que trabajar acá unos días también con la directiva nacional de la Revolución Ciudadana. Igual, lo primero que le pregunté al taxista, ¿por quién va a votar? Estoy pensando por quién hacerlo, pero jamás votaría por los correístas. Cuénteme por qué. Se llevó 70.000 millones de dólares. Dice, ¿cómo vamos a votar por estos ladrones corruptos? No le han demostrado a Rafael Correa $1 que se haya llevado. Mira, Germán, miren bolivarenses. Todo el relato de la prensa es la corrupción de Correa. Todo el relato es de que las obras son con sobreprecio. Todo el relato es que los hospitales son con sobreprecio. Por Dios, indíqueme un solo juicio, uno, lo que dijo Luisa González. Un solo juicio por sobreprecios, por obras más hechas. Uno. Pero el relato es que la tal carretera ya no sirve. ¿Cómo va a servir si hace 6 años que no lo mantienen? Si la casa de uno, si no lo mantiene, se hacen fisuras, se ensucia, hay que pintar. Que las represas Toachi y Latón no funcionan porque tienen unas fisuras y ha habido corrupción. Ya 13 años está pues esa represa y hasta ahora no lo reciben. Entonces es falso esto, no hay un solo juicio de corrupción. El único juicio que siguieron es el de los bochornos, el juicio de los... No recuerdo porque es verdad lo que ellos entregaron ese dinero, es cierto, el juicio sobornos. Yo estuve en una reunión cuando el presidente Correa preguntó, ¿es delito o tendremos algunos problemas cuando una empresa quiere aportar para la candidatura de la primera reelección de Correa? Pero esa empresa tuvo antes tuvo contratos con el Estado, hizo una carretera, hizo una obra, pero ya entregó la obra, ya se recibió la obra. Y yo recuerdo que muchos le dijimos, no, presidente, no hay ahí, si es que es un aporte voluntario. Y por eso fueron mucha gente a aportar, unos 1 millón, otros 500.000, según la cantidad de obra, de la riqueza de la empresa. Y eso era cierto, pero a Correa no le encontraron un solo dólar. ¿Y qué hicieron? Le sancionaron por influjo psíquico, porque decían que como él era tan prepotente, como él era tan poderoso, influyó psíquicamente en otras personas para que roben. Falso. El único, hermano, porque no hay que decir que era un gobierno impoluto, tampoco. ¿Hubo corrupción con Correa? Claro que lo hubo. Y les invito a que entren con mi nombre a YouTube. Pongan Ernesto Pazmiño Granizo y se desprende toditas las entrevistas mías de hace años. Y vean una de Teleamazonas con Yanet y Nostroza, donde yo salgo y digo, hay corrupción en el gobierno de Correa. Este ministro, el Yanuceli, Capaya, Carlos Pérez y Yanuceli, está robando con todos los subsecretarios. Que me llevó a que Rafael Correa me dé 23 minutos de una sabatina dirigida a mí. ¿Por qué? Porque cuando se le indicó al presidente Correa de que están robando, él no podía creer que sus ministros sean delincuentes. Y eso pasa cuando uno es honesto, cree que todos los que nos rodean son. Y a mí me ha pasado eso. A mí me ha pasado, ve, esta persona de tu confianza está pidiendo plata. ¿O no? ¿Qué les pasa? Yo me molestaba. Y me di cuenta que habían estado pidiendo plata, probablemente a mi nombre, ya cuando terminé mi gestión en la Defensoría Pública. Entonces,
Sí hubo corrupción, pero no la que se ha dicho. Y esos corruptos del sector de petróleos ya están presos, han cumplido su pena. ¿Y saben cuánto era el valor? Por 4,5 millones. Solo les digo ecuatorianos y bolivarenses. Al liquidarse Seguro Sucre, que era el único seguro público donde las instituciones públicas teníamos que asegurar los bienes, los seguros privados en el 2022, esto lo pueden ver en cualquier página, entren a la del SDI, a cualquiera. Solo en el 2022, se ganaron 2.870 millones, 2.870, por Dios. Y la corrupción de Correa por todo el sector petrolero, 4,5 millones. Acá se llevaron a sus bolsillos 2.780 millones de dólares. O 2.870, perdón, millones de dólares. Acá sí aparece que es legal, ¿no es cierto? Le liquidan a Seguro Sucre. Las Fuerzas Armadas, ¿dónde van a asegurar sus aviones, sus barcos, sus tanques de guerra? La Defensoría Pública, ¿dónde va a asegurar sus carros, sus edificios? En la empresa privada. Y ellos se ganaron simplemente 2.870 millones. Eso es corrupción. Corrupción es irles a regalar a los banqueros 270 millones de dólares, aduciendo que los pobrecitos con el riesgo país están pagando más intereses a la banca exterior. Por favor, vayan a ver en Chillanes, vengo viendo el sufrimiento de esa gente, que se está perdiendo todo, si llueve estos días, se acaba todo, se quedan sin nada para qué comer. Les dirá subsidiar el Estado, como les va a ayudar les ayudó ya hace 15 días a los banqueros. No, esa es la diferencia entre la derecha y la izquierda. La derecha que solo trabaja para su círculo de oligarcas, para su élite, y quienes programamos el socialismo democrático o un capitalismo más humano, si le quieren llamar de otra forma, que el dinero del Estado sirva para ayudar a la vida de los pobres, no de los millonarios. Esa es la diferencia simple. Así estamos, querido Germán. No, simplemente Zoom. Estoy muy cerca, creo, me voy a separar un poquito. No sé si ahí me escuchen mejor. Gracias por la pregunta, Germán. Y me agrada no solo por que conozco del tema, sino porque yo soy el autor de la tabla que le mal llaman la tabla de consumo. No es verdad. Pero la maldad de la gente, la maldad de la persecución, que Correa es el que autorizó mediante una tabla el consumo de la droga, de la marihuana. Es la mentira más cerdosa que puede haber, bolivarenses, ecuatorianos que me escuchan. Y no es Correa el autor, soy yo. Yo, como defensor público general, incorporé eso, que no se llama tabla de consumo, se llama umbrales de diferenciación. Ese es el nombre técnico. Y que tiene casi todos los países del mundo. ¿En qué consiste? La Constitución del Ecuador, con buen criterio en el artículo 282, me parece. ¿Qué es lo que dice? Déjeme encontrarle para que la ciudadanía me entienda más claro. ¿Verdad? Ahí se dice que las adicciones son un problema de salud pública. La adicción al licor, a la droga, al cigarrillo. Ningún consumidor será penalizado por esta situación. Ningún consumidor.
Es decir, si alguien consume droga, es la víctima del tráfico de drogas, el consumidor, a quien le obligaron a ser un adicto. Pero a este consumidor no le podemos llevar a la cárcel, porque la Constitución dice eso. No se criminalizará al consumidor de drogas porque es un tema de salud pública. A ver, yo discutiendo el COI digo, ¿y ahora cómo hacemos para diferenciar a un microtraficante de un consumidor? Porque si usted va a consumir, Germán, si yo voy a consumir droga, debo tener pues en el bolsillo o en mi chompa una tamuguita para pegarme un porro, ¿no es cierto? Nadie se pega una fumada por WhatsApp ni por internet, pues. Debo tener. Y si la policía le encuentra con unos 3 gramitos de droga para fumarse su cigarrillo, ¿cómo sé si el señor es microtraficante de drogas o es un adicto? Entonces ahí vienen los umbrales de diferenciación. ¿Qué dice el umbral? En caso de marihuana, si la persona se le encuentra hasta con 20 gramos de marihuana, no se evidencia tráfico y se demuestra que es consumidor, no se les inicia juicio. Esto es lo que dice la famosa tabla que le llaman de consumo de malos, de perversos. No es tabla de consumo, son umbrales diferenciativos que le ayudan al juez, le ayudan al fiscal a tomar una decisión. Le encuentran con 1 gramo de cocaína, ese es el umbral. No es que le dice, fume nomás el 1 gramo. No, si no le encuentran vendiendo y le demostramos que es consumidor, ahora es fácil demostrar que es consumidor. Con un examen de sangre, un psicosomático, enseguida, en 1 hora ya tenemos esa prueba. No le metan preso, pero sigan el juicio. Porque algunos dicen, es que hay unos infelices que fuman y venden. Ah, pero entonces ya qué voy a hacer ahí. Lo que hay es que preocuparse del consumidor que no es microtraficante. Pero miren otra cosa, Germán. Si le encuentran, como digo, el umbral es de 1 a 20 gramos de marihuana. Pero si a un señor le encuentran con 4 gramos de marihuana y le encuentran vendiendo, es delito. Ahí está el delito. No es que le dicen, hasta 20 no pasa nada, consuman nomás, trafiquen nomás. Mentirosos, tiranos, mentirosos. Yo soy el autor de ese proyecto. Y es así. No son tabla de consumo, son umbrales diferenciativos que le ayudan al juez técnicamente para que tome una decisión correcta. ¿Le gustaría a alguien que me escuche que le encuentren a su hijo con 5 gramos de marihuana y sabemos de que el señor no es vendedor, no es traficante de droga, pero sí es un vicioso, está adicto, que le lleven a la cárcel, que le lleven a la penitenciaría? ¿Les gustaría a alguien de ustedes? Precisamente por eso yo hice ese proyecto. Hay que diferenciar, como dice la Constitución, no le metan a la cárcel al consumidor. ¿Cómo sé que es consumidor? Cuando tiene menos de 20 gramos, se evidencia que es para el consumo. Cuando tiene menos de 1 gramo de cocaína, se evidencia que es para el consumo. Y si no le encuentran vendiendo, y si demostramos que es consumidor, no se va a la cárcel. Ahora, si le encuentran a un consumidor con 2 gramos de cocaína, ya se va a la cárcel, porque pasa del umbral. Entonces ya el juez puede presumir de que es un traficante. Pero en la otra tiene menos de 1 gramo de cocaína y no la encontraron vendiendo, el juez presume de que es un consumidor. Y para eso viene el examen psicosomático y el examen de sangre, el examen de orina. Probamos que es consumidor. ¿Creen ustedes que es justo que se vaya a la cárcel siendo consumidor? Cuando la Constitución dice que eso es un problema de salud, que el Ministerio de Salud Pública tiene que tratar a esa persona y no la cárcel. Ese es el umbral, la famosa tabla de drogas, mi querido Germán. Pero ¿qué le dicen a la ciudadanía? Correa permitió que los jóvenes fumen y permitió la tabla de consumo, que consuman nomás. Es falso, es como yo les acabo de decir. Pero esto me sirve, Germán, para demostrar la maldad, el odio, la persecución. No tienen qué decir, no tienen ya qué decir. Ya ahora que dice que tienen el Vaticano la plata. Digo, pero si saben que tienen el Vaticano, si usted taxista
sabe que tiene el Vaticano. La fiscal general ha de saber, pues, si usted sabe. Y la fiscal general lo único que tiene que pedir es una asistencia internacional recíproca para pedir al Vaticano que nos indique si el señor Rafael Correa tiene cuentas en el Vaticano. Así como sabemos las cuentas que tiene Fidelegas en los paraísos fiscales, las cuentas que tiene el señor Lazo en los paraísos fiscales. Así de sencillo. ¿Por qué no lo hacen? Porque es mentira, es falso, totalmente falso. Vea, ayer, sí. ¿Y cómo podemos los bolivarenses aportar a un cambio que nos sirva y que cambie la realidad de la provincia, ¿no? Porque ese es un grave problema que estamos viviendo hoy en el país y particularmente en nuestra provincia tan empobrecida. Ahora todo destruido, todo vías, sin hospitales, sin medicinas, sin obras efectivas, ¿no? Ernesto. Bueno, Bueno, eso eso pasa en pasa en todo el todo el país, país, lamentablemente, lamentablemente, Germán. Germán. Tú Tú vas a vas a cualquier cualquier hospital hospital y y si si tienes tienes la la suerte suerte de de encontrar encontrar médicos, médicos, no no encuentras encuentras medicinas. medicinas. Recuerden, Recuerden, bolivarenses y bolivarenses y ecuatorianos, ecuatorianos, que en que el en el gobierno de gobierno de Lazo Lazo se se despidió despidió a a más de más de 15 15 mil mil médicos. médicos. ¿Cómo ¿Cómo es es posible posible cuando un cuando un gobierno lo gobierno que lo que tiene que tiene que hacer hacer es es contratar contratar más más médicos y médicos y contratar contratar más más profesores profesores para para fortalecer la fortalecer la educación y educación y fortalecer la fortalecer la salud, salud, que que son son las las obligaciones obligaciones prioritarias prioritarias de de todo todo gobierno? gobierno? Lo Lo mismo mismo pasa pasa allá allá en en Bolívar. Bolívar, pero como somos ciegos, nos dejamos llevar de la pasión, del egoísmo, no diferenciamos qué pasó antes, cómo estaba antes de Lenín Moreno nuestro país. ¿Vivíamos mejor o vivíamos peor que ahora? Siempre un gobierno tiene que ser mejor que el anterior, porque tiene más dinero, va avanzando las cosas, ya deja hechos 50 hospitales, bueno, solo falta hacer unos dos, unos tres más. Cada gobierno tiene que ser mejor que el anterior, pero miren, eso no ha sucedido. Eso se debe sencillamente a que se desmanteló en el Ecuador el Estado social, es decir, el Estado que se ocupa de la inversión en áreas sociales, de dar más empleos, más salud, más educación a la gente. Antes iban ustedes, mire, una reunión que tuvimos en Chillanes, mucha gente se paró y dijo, a mí me operaron en el seguro. Como estaba lleno el seguro, yo me operé en una clínica famosa de Quito y pagó el Estado, pagó el seguro. Eso pasaba antes. Ahora se muere usted y no hay quien le atienda en ninguna parte del país. Miren las carreteras como están. Las carreteras de la provincia de Bolívar ni siquiera tienen un presupuesto para mantenerlo. Entonces, yo lo que siempre he dicho, yo he estado en Guaranda también el día martes, estuve ahí en la instrucción de las candidaturas, se me acercó tanta gente conocida ya, pero Ernesto, ¿cómo estás con los correístas, hermano, estos ladrones? Pedirle una explicación me resulta muy difícil, que es bien difícil porque en la provincia somos muy egoístas, extremadamente egoístas y desleales, totalmente, totalmente. Y por eso yo digo, nuestro país es muy retrasado porque somos asimismo a nivel nacional. Nuestra provincia es muy retrasada por eso, porque muchos se preguntan, ¿por qué no hay pues empresas en Bolívar? A una hora en Ambatos, todo Ambato es lleno de empresas. ¿Y por qué no hay en Bolívar empresas de esa magnitud? Habrá una, dos, no sé, no conozco si hay. Es por el egoísmo. Yo creo que es muy difícil que en la provincia se pueda juntar tres o cinco personas a hacer una empresa. El uno no desconfía del otro, así sean familias. El uno no confía en el primo no confía en el tío no confía en el sobrino, y asimismo en la vida normal,
El uno no desconfía del otro amigo, ese amigo desconfía del primero, el primero del tercero, es terrible. Entonces, ¿cómo vamos a salir del subdesarrollo en la provincia si no cambiamos nosotros? Yo siempre digo, señores, no hay ciudades subdesarrolladas, no hay provincias subdesarrolladas, hay gente subdesarrollada, hay personas subdesarrolladas. Y si las personas son subdesarrolladas por el egoísmo, la envidia, la maldad, entonces, ¿cómo va a surgir la provincia? Es imposible. Entonces, yo sí les he dicho y siempre manifiesto esto, porque esa es una circunstancia de nuestro subdesarrollo. Creo que debemos despojarnos los bolivarenses de esas vanidades, de esos egoísmos y unificarnos donde puede estar una opción más adecuada. Eso demuestra también por qué Germán nunca ha ganado, por ejemplo, correr en la provincia de Bolívar, ni la izquierda. Revisen toda la historia política de Bolívar, siempre ha ganado las posiciones de derecha. Y no es que seamos muy conservadores, muy religiosos extremadamente como los cuencanos. No, lo que pasa es que somos egoístas, bastante egoístas. Ahora yo confío, a ver, verás, ¿qué más? Siempre se habla de que los asambleístas no hacen nada por su provincia, por su cantón. Ya cuando hubo la muerte cruzada, yo vi en algunos chats, en algunas redes sociales de los bolivarenses que decían, se fueron 3 asambleístas sin hacer nada por su provincia. Los asambleístas no hacen obras para su provincia, no hacen leyes para su... Antes había, ¿se acuerda? No sé si te recuerdas, Germán, las famosas leyes de desarrollo provincial, que cada diputado que había ese tiempo por la provincia tenía que ir a hacer su ley de desarrollo provincial o fortalecer la existente, ¿no? Entonces ahí era la desesperación de formar parte de la comisión de presupuesto para poner un buen presupuesto a su provincia, pero eso se eliminó porque no era justo. Eso es un trabajo del gobierno central. El legislador, el asambleísta solo legisla y fiscaliza, pero sí hay cómo hacer leyes que beneficien a la ciudadanía en general. Miren, yo esta vez en la campaña volví a recordar que en el año 2005, ya cuando Rafael Correa fue ministro de Finanzas, él me pidió que piense en un proyecto de ley para la redistribución de los fondos del FEIDEP. No sé si se recuerden. El FEIDEP era el del Fondo de Estabilización e Inversión Petrolera. Entonces había un porcentaje de las ventas petroleras que iban automáticamente a ese fondo. Cuando me pongo a revisar para qué era el fondo, que ya tenía casi 4.000 millones de dólares, imagínense, 4.000 millones de dólares, era para los salvatajes bancarios, por Dios, era para los salvatajes bancarios. Entonces, el proyecto de ley mío fue derogación, extinción y redistribución de los fondos del FEIDEP. Casi 4.000 millones de dólares. Con eso tuvo Correa bastantes fondos para hacer tantas carreteras, tantos hospitales, tantas escuelas. Con eso se logró hacer en el 2011 la carretera Ambato-Guaranda, Balsapamba, la Chillanes-Bucay. Imagínense que nunca soñamos. Y ahí me acuerdo, mi querido Germán, me parece que, no te afirmo, pero me parece que tú también estuviste en esa reunión provincial cuando yo diputado. Consigo, me parece que 9 millones de dólares cuando ministro de Finanzas, Rafael Correa, para que le incorporen el presupuesto del Estado para la carretera Guaranda, Balsapamba y Chillanes y San Pablo Chillanes, porque los estudios decían como 8 o 9 millones. Y me da, yo feliz de la vida, voy a Guaranda, se arma la asamblea provincial, no recuerdo bien quién era el prefecto ahí, pero la oposición se dio diciendo que ya están avanzadas unas negociaciones con una compañía china o japonesa llamada Gadish, me acuerdo clarito, llamada Gadish, y que ellos ya van a invertir. Así es que, diputado Pazmiño, le agradecemos su benevolencia de haber venido trayendo 9 millones de dólares, pero no queremos, llévese nomás. ¿Se puedes imaginar? Sí, es lo mismo. Miren, y cuando yo Yo salí salí. de esa reunión que fue en el Consejo Provincial, me acuerdo clarito, en el auditorio, estaba repleto en el auditorio. Yo pregunté a algunos amigos que estaban ahí, concejales, digo, ¿por qué no aprueban?
porque yo mis últimas palabras del discurso les dije, miren, terminaré este año, no utilizarán estos 9 millones que saco yo del presupuesto y tampoco la Gadilla, ¿verdad? Y nunca hará la Gadilla la carretera. Ahí está. En el 2011 tuvo que hacer Rafael Correa. Entonces, yo les pregunté por qué no aceptan. ¿Sabes qué me dijeron unos amigos de Guaranda? Imposible que te acepten, Ernesto, porque si vos haces la carretera, esta carretera que necesitamos aquí, vos te conviertes en un héroe provincial. Chillanense, héroe aquí, imposible, imposible. Así me dijeron los amigos, seriamente. Por eso no te van a aceptar nunca. O sea, la envidia, el egoísmo prevaleció sobre la necesidad colectiva. Eso hay que avanzar. Fundamentalmente políticos, Ernesto, es en la clase política de la provincia, ¿no? Que hay gente que, bueno, este caso yo no lo conocía, la verdad, Ernesto, pero hay muchos casos donde si viene de tal o cual, la gente que no le gusta ese o esa candidata o esa autoridad, simplemente que no se haga, como el caso del presidente Lazo, si recuerdas, ¿no? Con tal que no venga Correa, destruimos lo que sea la patria. Y lo mismo en la provincia de Bolívar, es un símil, y hay cientos de ocasiones en que lo mismo ha pasado. Si consiguió este señor, no queremos, o boicoteemos o bombardeemos para que no haga, para que se le caiga, o inmediatamente salían las comisiones de la provincia de Bolívar a destruir la gestión que hizo X o Y persona para que no le beneficie políticamente. Eso es una cosa del diario vivir en la provincia de Bolívar, ¿no? Yo me acuerdo en su tiempo, y siempre lo refiero aquí en la radio, el tema de Gilberto Vaca, que decía, en Bolívar no nos ponemos de acuerdo ni siquiera para pedir las cosas, porque mientras unos pedimos la carretera Ambato, Babahoyo por la provincia de Bolívar, el otro está pidiendo canchas, el otro está pidiendo presupuesto para veredas, y por último, el último está pidiendo puestos. O sea, de este egoísmo, yo creo que básicamente es en el sector político, Ernesto, porque son los que toman las decisiones y son los que guían mal a la gente para que se equivoque y no permitir que cierta obra de un candidato o de una autoridad no sea la que le mantenga vivo en el aspecto político en nuestra provincia. Sí, 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 tienes tienes. toda la razón y eso me asusta, me sorprende, a veces me angustia. Hace poco hice enterar en una radio, hace un par de meses, de que el famoso hotel arriba, el Tambo Libertadores, ¿no? Que era el hotel, ahora no sé qué funciona ahí. Eso lo hice yo. Se me ocurrió una vez decir, hoy los mensajes groseros que me llegaron. Sin vergüenza, si eso hizo el alcalde Yumbay, sí, pero yo le di la plata al compañero finado Arturo Yumbay para que él termine, comenzó y se quedó ahí. No había tenido presupuesto, me lleva a mí, dice, mire Ernesto, ¿cómo está eso? Yo de viceministro de Bienestar Social. Le digo, vea, compañero alcalde, yo como viceministro no puedo hacer este tipo de obras, pero sí puedo hacer un convenio con usted para ponerle a este Tambo Libertador como que es un centro de desarrollo comunitario, se llamaba ese tiempo. ¿Qué eran los centros de desarrollo comunitario? Lugares que servían para reunir a la gente, para unificarse, para formar empresas productivas, formar empresas agrícolas, allá las queseras, lo que sea. Entonces, con ese pretexto, firmamos el convenio y le entregué como el 80%, no, perdón, 72%, ahí debe estar el convenio para que se haga el tambo libertador. Más abajo del tambo libertador, una casa enorme que lo construimos como centro de desarrollo comunitario. Lo hice yo. Cuando se enteran, dicen que es mentira. ¿Yo para qué les voy a mentir si sé que pueden ir a ver y revisar los papeles, pues? ¿Cómo les voy a mentir? Mañana alguien me puede ir a decir, he visto que no hay ningún convenio, que lo hayan escondido es otra cosa. Y así, ese es el egoísmo. Ese es el egoísmo terrible, terrible, que no nos permite avanzar como provincia. Si a alguien se le ocurre un proyecto muy bueno para el desarrollo de la provincia, cualquiera sea, todos nos encargamos de destrozar. Peor aún si viene de algún político que piensa ser candidato después. No,
este sinvergüenza después quiere ser candidato. ¿Cómo así? Pensemos en el beneficio a la provincia. Después veremos si le damos o no el voto. Pero después nosotros nos encargamos de comenzar a cuchichear por ahí. No, este se ha robado tanto, este se... Yo me acuerdo en el caso de Gilberto Vaca, cómo comenzaron a acusarle de que el Gilberto ha entregado las tierras de la provincia de Bolívar a, a Guayas, me acuerdo. Yo algún rato me voy por el Congreso a revisar, porque me decían los bolivarenses, usted vaya, usted, las tierras de su papá son las que están llevándose. Uy, y vi que había sido un error en la transcripción, que pronto el mismo Congreso lo, lo solucionó con una fe de ratas, me acuerdo. Pero ya corrimos la voz y dañamos a la gente. El problema es que no solo hacemos algo por el bien de la provincia, supuestamente, sino que hacemos algo y dañamos la imagen de la gente, dañamos la moral de las personas. Eso es gravísimo. Entonces yo creo que la gente tiene que unirse. Ahora yo miro con un poco de simpatía, Germán, la lista que está de la Revolución Ciudadana para asambleístas. Yo confío en que le apoyen los bolívares porque les conozco muy bien, principalmente a dos de ellos. Eh, Henry Bosques, que está para candidato, fue defensor público. Yo lo conozco, se lo preparó muy bien jurídicamente, éticamente, porque eso hacíamos con nuestros defensores. Primero que sean honestos y después que sean buenos abogados. Entonces, lo conocía muy bien a él. Yo creí que era Javier el que se lanzaba, hasta cuando él me llama, me dice, doctor, usted era mi jefe, me conoce, ayúdeme, Henry, que bueno, yo le conozco tantos años que usted ha trabajado conmigo. Es un buen muchacho, muy agradable, un buen tipo, sincero. María José Moreira le conocí hace poco, pero me han dado muy buenas referencias de ella en Guaranda. Y en tercer puesto está mi hermano Jorge Remigio Pazmiño, que es abogado. Él ha trabajado como 5 años, 6 años en la Asamblea, hace proyectos de ley muy buenos, sabe cuál es la estructura de un proyecto de ley, eso es importante. Yo recuerdo que hacía yo en una hora un proyecto de ley que otro se demoraba 20 días. Yo en una hora armaba, era experto en eso, porque yo ya trabajaba antes en la asamblea, ya sabía. Entonces mi hermano, como 6 años, 7 años, trabajó inclusive en la oficina de técnica parlamentaria, que se llama, donde se revisan los proyectos para darle una técnica legislativa adecuada. Mire, los suplentes son de lujo. Hay una chica tan increíblemente inteligente, Daniela Armijos, hija de Milton Armijos en Chimbo. Ella es la chica que le hizo llorar al Mashi Rafael cuando dio el discurso. No han de decir que le ha pegado a Correa. Claro, es Dio un discurso estudiante de la Universidad del Conocimiento, ¿no? que Ya Yache sí sí fue fue la la mejor mejor. alumna, la mejor egresada y por eso dio el discurso de agradecimiento a Correa, pero un discurso tan emotivo, tan sentido de agradecimiento a Correa, que Correa se le fue las lágrimas, no pudo contener. Y yo me imagino a esta muchacha tan inteligente, Daniela Armijo, un discurso por algún proyecto de ley muy humano en la Asamblea. Caramba, será una admiración de que una chica tan joven de la provincia de Bolívar tenga esas capacidades tan enormes de oratoria, de argumentación, y eso es bueno para la provincia, si no fuéramos egoístas. Luego le veo a Cristian Chávez de Guaranda, que es el suplente de María José Moreira, y Micaela Villafuerte, que es de Chandía, que es la suplente de mi hermano. Es un buen grupo, yo mismo pedí que sean grupos que tengan experiencia en manejar proyectos de leyes, en la capacidad argumentativa, la capacidad de oratoria para convencer en la asamblea los proyectos de ley y también en los procesos de fiscalización. Un asambleísta bien preparado, con una estructura adecuada de argumentación, con una estructura adecuada de motivación, con una estructura adecuada de herramientas de argumentación jurídica, convence de su proyecto y convence de su juicio político o de su fiscalización que está realizando. Entonces,
Miren, cuando yo fui a asamblea, diputado, todos decían de Chillanes, ya que, y quedé entre los 3 mejores diputados del Congreso. Fui el que más intervenciones tuvo en el Congreso. Llegué a 3.500 intervenciones. Yo me acuerdo el tiempo que asaltaron la presencia del Congreso, este señor, se me ve el nombre, que era presidente del MLE, Omar Quintana. Yo alzaba la mano para apoyar en los proyectos de ley, para argumentar, decir, en este artículo cambien esto, modifiquen esto otro, porque era muy experimentado en eso. No me daba la palabra, no me quería dar. Hasta que el jefe de bloque se paró y le dijo, señor presidente, explíqueme por qué no le da al diputado Pazmiño la palabra. Es que él ya ha hablado 3.500 veces, pero mejor pues de que él haya hablado tanto, porque eso significa que ha aportado tanto en el Congreso. No ha hablado tonteras, no ha venido a hablar estupideces, ha venido a apoyar. Miren, entonces eso me enorgullece y sé que estos muchachos que ahora están aquí en la lista van a tener esa misma capacidad y luego tendrán mi apoyo, mi asesoramiento para que hagan bien las cosas, para que hagan un trabajo adecuado y que la provincia sea la beneficiada, no ellos, la provincia sea la beneficiada. A mí me pidieron que sea el candidato, te digo la verdad. Andrés, me pidieron que lo piense para ser yo el candidato, pero yo tengo una muy buena relación, una cercana relación con Andrés Arauz, y él me dijo, no, Ernesto, no vayas a la asamblea, porque yo podía ir por acá, por Pichincha también, no vayas a la asamblea porque te necesito en el Ejecutivo, ¿no? Como que me dijo, te daré un ministerio, algunas cosas. Yo hoy estoy jubilado, tengo una buena pensión, trabajo no necesito. Si algo aceptaría, sería un lugar donde tenga la posibilidad de ayudar a mi gente de la provincia, como lo he hecho hasta ahora, porque tengo todavía en lista y he ayudado a más de 1.300 personas de la provincia, pero todavía hay mucha gente que necesita, muchos profesionales que no tienen trabajo, muchos profesionales. Yo tengo amigos, gente bolivarense, papás que me han llamado y me dicen, oiga, doctor, mi hijo viene haciendo un masterado en Alemania, viene haciendo un masterado en Europa, viene haciendo un PhD en Estados Unidos y no tiene trabajo. Es terrible. Entonces, si algo aceptaría, sería para tener una oportunidad de servir a la gente. No me... no- Se le puede acusar todo menos de que no se ha olvidado de la tierra, ¿no? Porque tú y entre otros contados con los dedos de la mano bolivarenses realmente han servido mucho a la gente, ¿no? Especialmente tú. Y hay mucha gente en San Miguel, en Chivo, en Guaranda, en todo lado, que reconoce que Ernesto Pazmiño nunca se olvidó de su tierra, que siempre fue solidario, que siempre ayudó. De hecho, la defensoría era llena de bolivarenses en todo el país, ¿no? Eso, y yo, a mí me consta. 0200, Renato. Y Hasta Eso. ahora, entrar a la página web de la Defensoría, pongan ahí funcionarios de la Defensoría y se despega todito 0200 la cédula. Y eso que más del 40% de bolivarenses no tenían 0200, tenían otro número de cédula, o si no era completo, ¿no? Sí, sí, Germán, esas son dos cosas que a mí me satisfacen. Primero, el no olvidarme de mi tierra y haber podido servir a mi gente. Eso es una cosa que me satisface. Cada vez que voy a la provincia, alguien me encuentra nuevo y me agradece hasta ahora y me agradece, ¿no? Y la segunda que me enorgullezco personalmente, me hace feliz, es que nunca, nunca me han acusado de corrupción. Nunca. Nadie puede acusarme de haber robado $1, pese a que oportunidades no me han faltado. Millonario sería, millonario, pero no creo que te hubiera aceptado esta invitación y verte a la cara, Germán. No podría ver a la cara a mis hijos, a mi familia, si en mi bolsillo hubiera entrado $1 de corrupción, ¿no? Ese es la satisfacción. Un diálogo bastante entretenido, lamentablemente contigo las horas pasan volando y nos quedamos con algunos temas, porque sí es importante en el tema nacional tumbar ciertas mentiras que son, además de monstruosas, son despiadadas y hacen que la gente se equivoque por estas mentiras que se han posicionado, especialmente en los medios de comunicación corporativistas, ¿no? Es donde todo lo que se dice, la gente cree, lamentablemente. Como muchos dicen, buscaron tanto la plata de Correa que al final terminaron encontrando su propia plata, y ahí están las cuentas offshore de muchos
ecuatoriano, especialmente de nuestro señor presidente, que rogaba que traigan la plata al país y él sacó todo de nuestro país a los paraísos fiscales, y eso es importante. Ernesto, te agradezco mucho nuevamente por la deferencia de atendernos esta invitación. Ojalá te podamos ubicar en el pronto tiempo para hablar ya más concretamente. Esta ha sido una de introducción, porque hay que desmontar mentiras que se han posicionado. Y algo que es muy interesante para mí, Ernesto, finalmente en esta entrevista, es que los bolivarenses nos demos cuenta que muchos de los políticos que existen en la provincia viven del egoísmo y lo único que les interesa es su posición personal, no la de la provincia. Y han pasado por la asamblea muchos de ellos que se han vuelto a acordar de que son bolivarenses ya porque cae otra elección anticipada. Así que te dejo en tus palabras finales, Ernesto. No, simplemente decirles a todos los amigos, paisanos, bolivarenses y a la ciudadanía del país que no se vuelvan a equivocar, no se vuelvan a equivocar. No nos dejemos que nos engañen, no nos dejemos que nos mientan. Miren, entren a mi página de Facebook y hay una campaña anterior. Yo les decía, si gana Lazo, esto va a suceder. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 cosas que lo puse ahí. Toditas se cumplieron, Germán. No porque yo sea un brujo, una pitoniza de la política, no, sino porque ya se sabe que va a ser un gobierno de derecha, que va a ser un gobierno progresista, que va a ser un gobierno que tiene, según su ideología. El país está destrozado, se acaba. Bajo esa lógica mercantilista del gobierno, vemos todos los días que siguen habiendo muertes, sicariatos. Esto tiene que terminarse. Volvamos a ser el segundo país más seguro de América Latina. Pero el ruego es: no se dejen engañar, no a las mentiras y no vuelvan a equivocarse. Ayúdennos a recuperar la patria, ayúdennos a recuperar el país, no para que nadie se robe algo. Algún pícaro habrá por ahí, sin duda, algo, pero ese tenemos que descubrirlo y acabarlo. La ilusión nuestra es trabajar nuevamente por los ecuatorianos, por los más pobres, por los ninguneados, por los nadies, por los desapoderados. Para ellos hay que trabajar, los otros ya tienen suficiente. Los banqueros, la oligarquía, los importadores, los exportadores ya tienen suficiente plata. Acá hay que distribuir la riqueza del Ecuador con la gente pobre. Así es que confío en todos, cuento con ustedes y salvemos al país. Les mando un abrazo muy fraternal y a tus órdenes, Germán, para hablar de temas ya más específicos que se van presentando en la campaña, qué son las líneas, los lineamientos generales que se puede hacer de la campaña política en la provincia, y siempre dispuesto, mi querido Germán. Gracias. Vamos a hablar básicamente de la propuesta de campaña. Esperemos que podamos tener la presencia de los candidatos, pero entiendo que Ernesto apoyó y ayudó para formar la propuesta de campaña, el plan de campaña, y eso es importante conocer, porque lo que Ernesto decía hace un momento, si también fue con apoyo de Ernesto las cosas que les dijimos al pueblo ecuatoriano, que lamentablemente se cumplieron al pie de la letra, y eso es una gran verdad. Nosotros lo que decíamos aquí en la radio, con nuestros invitados obviamente también, que son mucho más conocedores del tema, se advirtió de las cosas graves que iba a pasar, que lamentablemente están sucediendo, y esperemos que en esta nueva elección, que es una nueva oportunidad para que el pueblo corrija rumbo y vayamos hacia donde estuvimos hasta el 2017, caminando el progreso, el desarrollo y la buena vida y el buen vivir, que es fundamental. Son las 19:58, Giovanni. Al final, contigo, ¿qué más tenemos? Bueno, decirles que ya en esta semana se va a abrir la pista. Ciclismo, claro. Ya. Yo digo de qué el sábado. Muy bien, este sábado se invita a todos a recorrer. Hay que poner una publicidad en la radio también para que la gente, porque como es nuestra primera vez que estamos organizando estos eventos, Giovanni, cortito nomás el mensaje, estamos desayunándonos con algunas cosas, entonces hay que abrir la pista para que la gente que por cientos se está comunicando con nosotros de Los Ríos, de Pichincha, de Guayas, de Cotopaxi, de Chimborazo, de Tungurahua especialmente, y los de la provincia de Bolívar. Otra cosa, nosotros estamos ayudando en nuestra página a